Muy buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en nuestro estado de Yucatán. Doctora Patti. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 7 de julio. Hoy miércoles llegó un nuevo lote de 24.400 vacunas CanSino de una sola dosis contra el coronavirus para iniciar con la aplicación para personas de 30 a 39 años en municipios del interior del estado, que se darán a conocer próximamente. También hoy se inició la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Cansacab, Chaxinquín, Chancom, Chocholá, Tzán, Jocabá, Cantunil, Teabo, Telchac Pueblo y Tixcacalcupul. Ayer martes comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacunas para personas de 50 a 59 años en Baca, Cacalchen, Celestún, Chichimilá, Joctún, Jomún, Quinchil, Maní, Opichén, Sotuta y Temash. El lunes inició la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Abalá, Aquil, Tzitzantún, Panabá, Sellé, Tequit, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó, Tzucacab y Yaxcabá. También ayer comenzó la aplicación de segunda dosis de vacunas para personas de 40 a 49 años en Abalá, Tinum, Jalachó, Muna, Tecó y Yaxcabá. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 361 pacientes en hospitales públicos. 41.944 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 49.255. Hoy se detectaron 213 nuevos contagios de coronavirus, 88 en Mérida, 19 en Canacín, 10 en Valladolid, 9 en Ticul y en Humán, 7 en Motul y Progreso, 6 en Maxcanú y Tizimín, 5 en Izamal, 4 en Acanqué y Temozón, 3 en Chemash y Tecash y 3 foráneos. 2 en Cusamá, Tzán, Espita, Maní, Oxcuscab y Telchac Pueblo, y 1 en Calotmul, Cansacab, Celestún, Chancom, Chichimilá, Concal, Jalachó, Jují, Panabá, Peto, Zacalum, Sellé, Sotuta, Temash, Tinum, Tixcocop, Tixpehual y Yaxcucul. De los 49.255 casos positivos, 428 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 30.613 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.562, en la zona oriente 7.851, en la zona centro 2.872, en la zona sur 4.259 y 7.069 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 9 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 38 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatía e insuficiencia renal crónica. 12 residían en Mérida, 1 en Tixpehual, 1 en Buxots y 1 en Tizimín. En total, son 4.632 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.318 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 361 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.